El triángulo es el polígono más simple, también es llamado trígono. Está compuesto por 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos interiores, como se puede ver en la figura. El triángulo se puede clasificar por su longitud de los lados o por el tipo de ángulos interiores. Cuando lo clasificamos por la longitud de sus lados, lo podemos clasificar en 3 tipos. El equilátero, donde los 3 lados miden lo mismo, sus ángulos internos son de 60 grados exactamente. Tenemos también el triángulo isósceles. Tiene 2 lados de la misma longitud, por lo que 2 ángulos miden exactamente lo mismo. Y en el escaleno todos los lados son diferentes, por lo que los ángulos internos también son todos diferentes. Cuando clasificamos por tipo de ángulo interior, tenemos el rectángulo, que como vemos en la figura, tenemos un ángulo recto, el cual se denomina con un cuadrito en la esquina. Ese ángulo es de 90 grados. Y en otro tipo, que son los oblicuángulos. Estos oblicuángulos, ninguno de sus ángulos interiores es recto. Ahora, estos se pueden dividir en dos, el obtusángulo y el acutángulo. El obtusángulo, uno de sus ángulos interiores es obtuso, es decir, mide más de 90 grados. Y el acutángulo, todos sus ángulos interiores son menores de 90 grados o ángulos agudos. Por ejemplo, el triángulo equilátero sería un acutángulo porque todos miden 60 grados. Aquí vemos una clasificación o cómo se podrían dividir los triángulos, ya sea por sus lados o por sus ángulos internos. Por ejemplo, tenemos que el equilátero, si lo clasificáramos por tipo de ángulo, solamente sería acutángulo. El isósceles sí tiene todos los tipos de triángulos. Puede ser un rectángulo, puede ser un acutángulo o un obtusángulo. Al igual que el escaleno tiene todos los tipos de triángulos, rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Ahora hablaremos de las propiedades de los triángulos. La primera propiedad dice, sin importar el tipo de triángulo, la suma de sus ángulos internos siempre mide 180 grados. Por ejemplo, aquí vemos diferentes tipos de triángulos. Por ejemplo, tenemos en la esquina un triángulo rectángulo. Si sumamos todos sus ángulos internos nos va a dar 180 grados. Y así el escaleno es lo mismo. El rectángulo todos miden 60 grados de manera interna. Y el isósceles también. Tenemos dos ángulos de 70 grados y uno de 40. Si sumamos todos los ángulos internos, siempre nos van a medir 180 grados. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad nos dice, el ángulo exterior de cualquier ángulo de un triángulo siempre es complemento de 180 grados o un ángulo llano del ángulo interno, o lo que es lo mismo la suma del resto de los ángulos interiores. Por ejemplo, en la figura del lado izquierdo tenemos un ángulo externo llamado beta. Es externo al ángulo de 30 grados. Entonces si quisiéramos saber cuánto mide ese ángulo, lo podemos calcular de dos maneras. Uno es restar 180 del ángulo interno, como es el primer ejemplo. 180 menos 30 nos da 150 y ese sería el valor de beta. O lo que podemos hacer es sumar los otros ángulos internos que tenemos, que son 100 grados y 50 grados, y nos daría 150 grados, que también es el ángulo de beta. En el ejemplo del lado derecho, tenemos un ángulo de 100 grados y estamos con un ángulo externo llamado alfa. Si quisiéramos conocer también cuánto vale alfa, uno es restar 180 menos 100 y nos da el 80 que vale el ángulo, o sumamos el resto de ángulos internos, que sería 50 más 30, que serían los 80 grados. La tercera propiedad nos dice, el ángulo opuesto al lado mayor es el ángulo con mayor abertura, por lo que también el ángulo opuesto al lado menor es el de menor abertura. En el ejemplo del lado izquierdo tenemos que el lado de abajo es el lado mayor, el de mayor longitud, y si vemos hacia arriba, el ángulo que está marcado es el de 100 grados, también es el ángulo con mayor cantidad de grados. En el ejemplo del lado derecho, es su contraparte, tenemos el lado más pequeño, el segmento más pequeño señalado, y si nos vamos hacia enfrente o su ángulo opuesto, tenemos el ángulo de 30 grados, el cual es el ángulo menor de todo el triángulo. La cuarta propiedad es, un lado siempre será menor a la suma del resto de lados. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo escaleno, en el cual tenemos el lado A, B y C. El lado A mide 10 metros, el B 25 metros y el C 30 metros. Entonces, si quisiéramos hacer la comprobación, decimos A debe ser menor a la sumatoria de B más C.
Entonces 10 es menor a la sumatoria de 25 más 30. Y sí, 10 es menor a 55. Ahora comprobamos el lado B. Sería B es menor a la sumatoria de A más C. Entonces 25 es menor a la sumatoria de 10 más 30. 25 es menor a 40. También se comprueba. Por último, el lado más grande, que es el lado de 30 metros, que tiene que ser menor a la sumatoria del resto de lados. Entonces, 30 es menor a la sumatoria de 10 más 25, que es el lado A más B. Y sí, 30 es menor a 35.